Hola mis jóvenes científicos, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la química y exploraremos cómo la tabla periódica puede ayudarnos a comprender los átomos y las moléculas que forman todo lo que nos rodea. Empecemos hablando de átomos. Los átomos son los componentes básicos de la materia y están formados por protones, neutrones y electrones. Cada elemento de la tabla periódica está formado por una combinación única de estas partículas. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y un electrón, mientras que el oxígeno tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Ahora bien, cuando los átomos se unen para formar moléculas, lo hacen en proporciones específicas basadas en su estructura atómica. Aquí es donde entran en juego las fórmulas químicas. Una fórmula química es una forma abreviada de representar los tipos y números de átomos en una molécula. Por ejemplo, la fórmula química del agua es H2O, lo que significa que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero, ¿cómo sabemos cuántos átomos de cada tipo hay en una fórmula química? Aquí es donde la tabla periódica resulta útil. Cada elemento de la tabla periódica tiene un número atómico único, que nos indica la cantidad de protones en su núcleo. Al observar los números atómicos de los elementos en una fórmula química, podemos determinar la proporción de átomos en la molécula. Echemos un vistazo más de cerca a una fórmula química más compleja, como el dióxido de carbono, CO2. En este caso, la fórmula química nos dice que una molécula de dióxido de carbono está formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Al hacer referencia a la tabla periódica, podemos ver que el carbono tiene un número atómico de 6, mientras que el oxígeno tiene un número atómico de 8. Esto significa que una molécula de dióxido de carbono contiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Ahora, exploremos cómo la tabla periódica puede ayudarnos a comprender las propiedades de diferentes elementos. La tabla periódica está organizada en filas y columnas según propiedades químicas similares. Los elementos de la misma columna o grupo tienen características de enlace y reactividad similares. Por ejemplo, los elementos del grupo 1, como el hidrógeno y el litio, son muy reactivos y tienden a formar enlaces iónicos con otros elementos. Por otro lado, los elementos de la misma fila o período tienen estructuras y propiedades atómicas similares. Por ejemplo, los elementos del período 2, como el carbono y el oxígeno, tienen tamaños atómicos y configuraciones electrónicas similares. Esta organización de la tabla periódica nos ayuda a predecir cómo se comportarán los diferentes elementos en las reacciones químicas. En conclusión, la tabla periódica es una herramienta poderosa que nos ayuda a comprender los átomos y moléculas que forman el mundo que nos rodea. Al utilizar la información proporcionada en la tabla periódica, podemos determinar los tipos y números de átomos en una fórmula química, así como predecir las propiedades y comportamientos de diferentes elementos. Entonces, la próxima vez que mires la tabla periódica, recuerda que contiene la clave para descubrir los secretos de la química. Gracias por acompañarme en este viaje científico y recuerda seguir explorando las maravillas del mundo natural. Sigan curiosos, mis jóvenes científicos. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la tabla periódica y su importancia para comprender la química. Si tienes alguna pregunta o quieres aprender más sobre este tema, no dudes en preguntar. Recuerde, la ciencia tiene que ver con la curiosidad y la exploración. Así que siga haciendo preguntas y buscando respuestas. Hasta la próxima. Sigue experimentando y descubriendo el asombroso mundo de la química.